Estamos en otro programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Qué bueno estar de nuevo con ustedes. Bueno, hace dos programas anteriores estuvimos hablando del profeta Ezequiel y del capítulo 37. El profeta Ezequiel, un profeta tremendo, visionario, que fue capaz de ver visiones majestuosas y poderosas acerca de la nación de Israel y por supuesto también de una manera espiritual también nos toca a nosotros como los hijos también injertados por la fe, descendientes de Abraham. Así que la iglesia en este caso. Así que hoy vamos a continuar hablando acerca del profeta Ezequiel, pero entramos en el capítulo 47, y hoy vamos a hablar acerca de sumergidos en su presencia. Posiblemente estemos hablando de este programa y otro programa acerca del capítulo 47. Quiero que vengan conmigo al 47:1 en adelante. Dice así: me hizo volver. Este es el profeta Ezequiel viendo en el espíritu. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Bueno, esto es Ezequiel teniendo una visión poderosa de cómo del santuario están saliendo de su interior aguas, y estas aguas están brotando y estas aguas están saliendo de la misma presencia de Dios cuando hablamos del santuario, pero también un santuario tiene que ver con nuestras propias vidas. Nosotros somos casa, santuario, tabernáculo, templo, casa de Dios andante, ¿verdad? El templo vivo del Dios viviente, porque Dios no habita en casas humanas, habita en el corazón, habita en los templos, en las vidas. Así que muy importante. Pero en primer lugar, ese santuario celestial de donde vienen todas las buenas dádivas de Dios. Así que salía el agua, aguas salutíferas, aguas de sanidad, aguas de liberación, aguas profundas para llenar y satisfacer las necesidades más tremendas del ser humano. El profeta Ezequiel en el capítulo 37 habíamos visto cómo la nación de Israel estaba esparcida, estaba seca, estaba desunida, estaba desconectada, y cómo el poder de Dios la trajo, la unificó por el poder de la palabra, por la palabra profética. Todo ese cuerpo se unió, era una estructura, pero luego hubo un soplo del Espíritu por la misma palabra de Dios. El viento del Espíritu, el soplo de Dios sopló, le dio vida a ese cuerpo que estaba inerte, sin movimiento, era solo una figura en estructura, la puso en pie, la levantó, la convirtió en un ejército poderoso. Fue el mover del Espíritu quien levantó el cuerpo. Indiscutiblemente no es la fuerza humana, como dice la Escritura, no es por fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que empujemos, por mucho que tratemos, ¿verdad?, de mover la iglesia o de mover una familia o de mover cualquier área de nuestra vida, nuestra propia fuerza, vamos a entender que quizás sean esfuerzos inútiles. Es el poder de Dios, en definitiva, quien mueve incluso el universo. No hay absolutamente nada que se mueva si no es permitido, organizado por Dios. Dios es el preservador, el creador, el gobernador y el que sigue estando al tanto y en control de todos los detalles de este mundo. Bien, así que importante, el profeta Ezequiel está mirando en ese capítulo 37 cómo el poder de Dios es capaz de levantar a un cuerpo muerto, cómo el poder del Espíritu, el soplo del Espíritu, el aliento de Dios, el ruá, el neuma, ¿verdad? La neumática de Dios es capaz de poner en pie un cuerpo, el soplo del Espíritu, así es hoy en día, ¿verdad? Como lo fue en Pentecostés, el soplo del Espíritu, el que nos puede poner en pie y darnos vida. No son las intenciones, las habilidades, las capacidades humanas.
Pero interesante, eso fue en el capítulo 37, pero ahora Ezequiel quiere que el pueblo entienda que en el espíritu podemos sumergirnos, podemos ir a nuevos niveles espirituales, podemos ir a dimensiones superiores, a mayores crecimientos espirituales, o sea, no solamente ponernos en pie, no solamente nacer de nuevo, sino que el Señor nos quiere llevar a un crecimiento espiritual en todas las áreas de nuestra vida. Que aprendamos a sumergirnos en su presencia, a conocerlo más a Él, a conocer los secretos, los misterios de Dios, a conocer, ¿verdad?, las aguas salutíferas del Espíritu, el poder renovador, transformador y liberador que tiene el Espíritu en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, porque sin el Espíritu de Dios no podemos vivir. Así que el Señor le muestra otra visión poderosa y esta visión tiene que ver con agua. Curioso, esta visión tiene que ver con agua. Las aguas comienzan a brotar del interior del santuario y comienzan a salir del interior hacia fuera. Ríos de agua viva corriendo del interior, como dice aquí en el capítulo 47, hacia afuera. Es curioso el agua, porque el agua siempre es un símbolo y el agua es un elemento purificador, el agua es vital para la vida, el agua es pudiéramos decir, uno de los elementos básicos para la existencia humana. El agua llena necesidades del hombre, necesidades básicas. El agua satisface a la sed interior del hombre, la sed física en este caso, pero también las aguas espirituales de Dios satisfacen la vida interior del hombre. Así que el agua es una señal de purificación, de limpieza muy importante. Y en la Biblia se habla mucho del agua. Interesante que las tres grandes religiones del mundo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, tienen, ¿verdad? Pudiéramos decir, muchos de ellos rituales o ritos de iniciación con agua, o sea, como elementos purificadores, como elementos de limpieza, ya como les decía, porque el agua es un símbolo de limpieza, de purificación y un elemento de necesidad para las necesidades y la satisfacción básica del hombre. El judaísmo hasta el día de hoy continúa usando ritos de purificación con agua, porque la religión, recuerde bien, la religión siempre va a lo externo. La religión se queda en lo externo, en la limpieza externa, en la purificación externa, en las cosas que yo hago externamente. Esa es la religión. La religión no profundiza el corazón del hombre. La religión se queda en las apariencias. La religión se queda en los sacrificios, en las obras, en las cosas que yo puedo hacer, que yo puedo lograr por mí mismo, en mi propia justificación y muchas cosas más que pudiéramos hablar hoy de la religión. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, los judíos se mantienen con ritos de purificación. Desde el antiguo pacto tienen ritos de purificación. O sea, los sacerdotes se lavaban la mano continuamente antes de oficiar en el santuario, en el templo. Se lavaban las manos, era muy importante antes y después de los sacrificios que se hacían lavarse las manos. Se usaban muchos ritos de purificación, incluso ritos de iniciación para alguien que quería entrar, digamos, siguiendo un rabino. Aún en la época de Jesús se ve esto. En la época de Jesús se ve esto como para seguir a un rabino o una escuela de pensamiento. Muchas veces la manera de entrar o de ser parte de esa escuela o ese rabino era bautizándose en agua como ritos de iniciación o ritos de purificación. Hasta el día de hoy los judíos siguen, ¿verdad?, estos ritos, la purificación ritual externa, la limpieza exterior, como algo básico de la religión, en orden para estar bien con su Dios, en este caso las religiones, o con sus dioses. Mira qué interesante, usan ritos de purificación. Es curioso que cuando yo estuve en Israel, es curioso que ahí habían en todos los lugares, no solamente en los lugares sagrados,
sino, por ejemplo, en los muros de los lamentos había un lugar, un lavatorio para lavarse las manos antes de entrar al tiempo de oración o al muro de los lamentos para estar lamentando, orando o pidiendo a Dios. En los hoteles, lugares incluso seculares que no tienen nada que ver con lugares sagrados, también habían, por ejemplo, lavatorios, no en el baño, sino fuera, en el lobby, lavatorios donde las personas cogían una jarrita, ¿verdad? Con la mano derecha y se lavaban la mano izquierda. Luego cogían una jarrita que había ahí en los lavatorios, en los lavamanos, y se lavaban la mano derecha. Y así, o sea, era un ritual de purificación o de limpieza. Muy importante y había que cumplirlo. Los judíos lo cumplen al pie de la letra porque ellos continúan pensando en la purificación externa, en los ritos externos, porque eso es parte de la religión. También tuve la oportunidad de estar en Turquía. En Turquía, un por ciento grande, ¿verdad? Casi el 90% de la población es árabe o islámica, ¿verdad? Aparte de que son turcos, pero practican la religión islámica y hay muchas mezquitas. Antes de entrar usted a una mezquita, en primer lugar, hay unos lavatorios que no son arriba, sino abajo. Usted se tiene que lavar los pies en ese lavatorio, las manos, la cara. O sea, un rito de purificación antes de entrar a la mezquita, como si la mezquita, ¿verdad?, se fuera a contaminar y con los pies de uno, las manos de uno. Las mujeres, por cierto, se tienen que cubrir también el cabello. Todo un ritualismo para entrar a un acto, en este caso para ellos, de adoración. Así que muy interesante. Religiones que enfatizan las partes externas. Cuando llegamos al cristianismo, encontramos que ya en la época de Jesús existía el bautismo. No es que Jesús instituyó el bautismo, es que el bautismo ya estaba en la época de Jesús. La palabra bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir, ¿verdad? Una inmersión, sumergirse, estar o colocar bajo algo. Así que muy importante, no es una aspersión de agüita, es sumergirse, es inmersión. Ese es baptisein. Y por cierto, lo usaban, la palabra baptisein, lo usaban los griegos porque ellos cogían telas, por ejemplo, de un color determinado y las sumergían en un agua colorida, en un agua que tenía ciertos elementos de color, la sumergían para que la tela tomara el color donde había sido sumergida. Y eso se conocía como baptisein. La tela era sumergida, entraba en inmersión, estaba bajo una superficie para tomar el colorido de esa agua. Y realmente eso es un bautismo. Bautismo es eso. Bautismo es estar inmerso en tomar la naturaleza de. Por eso Jesús enfatizó también el bautismo del Espíritu Santo. Baptisein, estar sumergido bajo el poder del Espíritu Santo. Así que en la época de Jesús también se utilizaba el bautismo para seguir, por ejemplo, a un rabino, para entrar a una escuela determinada de pensamiento judío. Así que los judíos también practicaban el bautismo, también lo practicaban. Ahora, es interesante cuando llega Juan el Bautista. Escuchen bien la diferencia. O sea, los judíos practicaban el bautismo como ritos de purificación o ritos de iniciación a una escuela o a seguir a un rabino determinado. Pero cuando llega Juan el Bautista, que por cierto, Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, el preparador del camino del Señor, el profeta que cierra un capítulo del antiguo pacto, ¿verdad? Y empieza a levantar la cortina para presentar, ¿verdad?, a la gracia de Dios en la persona de Cristo, para presentar al Salvador, el precursor, el preparador del camino. Ese es Juan el Bautista, un vocero de Dios, un profeta tremendo. Jesús incluso habló de él de una manera muy comendable, ¿verdad? Precursor y preparador, voz que aclamaba en el desierto. Pero Juan el Bautista venía con una connotación diferente con relación al bautismo. Él también lo hacía y tenía seguidores que lo seguían
¿verdad? Al bautizarlo. Pero mire qué interesante lo que Juan el Bautista dice. Por cierto, Jesús también se puso bajo la tutela en ese momento de Juan el Bautista para también ser bautizado él, porque toda justicia tenía que ser cumplida. Mire qué interesante lo que Juan el Bautista dice, ¿ah? A diferencia de otros quizás profetas o otros judíos que venían a través de legalismos, sacramentos, ritualismos, tradiciones y se quedaban en eso, se quedaban solo en eso, en la parte externa. Pero Juan el Bautista viene con una connotación diferente. Muchos creen que Juan el Bautista venía de comunidades esenias que vivían en el desierto y que uno de sus principales objetivos era el bautismo en agua. Ellos bautizaban en agua, eso eran los esenios. Bien, mire qué interesante lo que dice Juan el Bautista en Mateo 3, versículo del 1 al 3, versículo 5 y el versículo 8. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Ese es el mismo, preparad el camino del Señor. Ya Isaías había profetizado acerca de la venida de Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor. Enderezad sus sendas. Y salía él Jerusalén y toda Judea, todo el mundo venía, todo el mundo quería escuchar a Juan el Bautista. Era un hombre que había sido lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, desde el vientre de Elizabeth. Y dice: salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. No era un simple ritualismo. No, no era solo para yo sumergirme, para yo entrar, ¿verdad? En las aguas bautismales, en las aguas del río Jordán y luego salir y ya soy un seguidor de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo algo muy importante. Juan el Bautista dijo: ustedes tienen que ser bautizados, pero debe haber una confesión, deben conocer que algo no anda bien, no es la purificación solo externa, no es quedarme solo en las cosas de afuera, no, tiene que haber una sinceridad, algo bien genuino que parte del corazón. Y en el versículo 8, Juan el Bautista pone el punto clave en el lugar adecuado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, deben confesar sus pecados, confesión, reconocimiento de que algo anda mal en mi vida y debo confesar los pecados y arrepentirme, arrepentimiento. Vemos entonces que el bautismo en agua no es solamente un bautismo como un ritual, como mucha gente lo ven. No, el bautismo en agua, baptisein, es sumergirme, es morir a algo viejo, tomar la naturaleza de como aquella tela que se metía en aguas de otros colores, salir con una nueva identidad, resurrección de vida, resurrección, muero lo viejo, nazco lo nuevo, hay una confesión, un arrepentimiento. O sea, para el creyente, y Jesús enfatizó la necesidad que también nos bauticemos en agua, para el creyente es importante que entendamos que cuando vamos a las aguas bautismales, ¿verdad? No es algo externo solamente que vamos a cumplir, no, no es por obligación, ni es por un acto de tradición, ni es por estar y ser miembro en una lista de la iglesia, no, ni en membresía de la iglesia, para nada. Es confesión, es arrepentimiento, es una nueva vida que tenía que haber ocurrido antes de meterme en las aguas bautismales, tenía que haber ocurrido en mi interior, porque de nada vale que yo me zambulla, de nada vale que yo vaya 20 veces a las aguas bautismales o que yo me meta en un río o en el mar o incluso vaya al río Jordán, si verdaderamente no han ocurrido esas aguas salutíferas, esos ríos de agua viva interior dentro de mí. De nada me vale. Por eso la religión se queda siempre afuera, siempre se queda en cosas externas, en ritualismos, tradiciones, pero la vida en el espíritu
es algo interno. La vida en el espíritu es un brote de ríos de agua viva que salen de adentro, del interior del santuario. Por eso Ezequiel lo estaba viendo de esa manera, como las aguas brotaban y salían por la puerta, ¿verdad? Y brotaban hacia afuera. Miren, Jesús viene y le pone, como decimos, la tapa al pomo, ¿verdad? Viene a sellar con broche de oro acerca del bautismo, porque Jesús, el gran día de la fiesta, el final de la fiesta de los tabernáculos, que por cierto era una fiesta nacional importante, una de las grandes festividades judías que hasta el día de hoy se celebra, la fiesta de los tabernáculos, celebraba la salida de Egipto hasta la tierra prometida, cuando el pueblo en su peregrinaje eran extranjeros y peregrinos, caminaban por el desierto y hacían tiendas de campaña. Eso les recordaba a ellos, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos, las tiendas de campaña que ellos montaban y el recordatorio que ellos iban hacia un lugar mejor, como nosotros hoy en día. También la iglesia somos extranjeros y peregrinos en este mundo y vamos avanzando. Nuestras casas acá son casas temporales, nuestros recursos y nuestras cosas que tenemos son cosas temporales, porque vamos a una ciudad eterna, vamos hacia casas mejores que el Señor está preparando para nosotros. Así que esa es la idea. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Miren, en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús, después que una semana completa de festividades, Jesús se para y a gran voz Jesús dice algo que era como confrontativo, algo que apelaba a algo más que ellos no tenían. Dice en Juan 7, del 37 en adelante, Jesús se para y dice: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, por supuesto, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, no es algo externo, hermano. No figure, no trate, porque Dios quiere una vida en el interior. De su interior, ¿verdad? Brotarán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Qué importante es esto. Y miren también lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, enfatizando la vida interior en el espíritu, enfatizando que las aguas surgen de adentro, que la vida espiritual viene de adentro. Por supuesto, va a afectar todo nuestro medio ambiente, va a afectar porque esas aguas van a salir, esas aguas van a tocar, esas aguas van a traer vida donde quiera que lleguen. Pero mire qué interesante en Juan 4 del 13 y 14, lo que el Señor le dice a la mujer samaritana, una mujer que solamente venía a buscar agua física, agua en el pozo, pero era una mujer sedienta, una mujer vacía, una mujer insatisfecha, una mujer con grandes problemas, ¿verdad? Nacionalistas, raciales, una mujer con prejuicio, una mujer incluso en una vida dudosa, moralmente hablando. Y sin embargo, Jesús viene para hablarle de un agua superior. Juan 14, 13 y 14 dice así: respondió Jesús a la mujer samaritana y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua, del agua física, del agua del pozo, donde ella había venido a sacarla, volverá a tener sed, porque es un agua temporal, hermano. Es un agua que no puede satisfacer las necesidades más intrínsecas del ser humano, las necesidades del corazón, los vacíos del alma. Esa agua física, ¿verdad? Las cosas de este mundo, las cosas materiales, no pueden satisfacer las necesidades del alma y las necesidades espirituales del hombre. Solamente lo que viene de Dios puede satisfacer al hombre. Entonces dice: cualquiera que bebiere de esta agua, le dijo Jesús, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Precioso, poderoso, un agua diferente,
un agua que purifica interiormente, un agua que nos limpia, un agua que nos satisface, un agua que llena las necesidades básicas más importantes espirituales del ser humano y aún las más profundas que el ser humano pueda tener. Estas aguas tremendas, ¿verdad? Que vemos, dice que el profeta Ezequiel las está viendo, cómo empiezan a brotar del santuario hacia afuera. Y de pronto aparece algo que lo vamos a terminar en este programa para dejar una segunda parte para el próximo programa. Vamos a terminar con esto. En el versículo 47:3, mire qué interesante, dice que salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aparece en la escena, vamos a ver diferentes niveles, ¿verdad? De crecimiento, de cómo podemos sumergirnos en las aguas del Espíritu. Vamos a ver en el próximo programa qué interesante estos 4 niveles donde el creyente puede sumergirse. El creyente va a entrar en un crecimiento poderoso. El creyente va a llegar a las profundidades del Espíritu de una manera poderosa. Pero aquí aparece un varón. ¿Quién es este varón? ¿Quién es este varón que de pronto aparece aquí? No dice un ángel, dice un varón. Bueno, es curioso, ¿verdad? Porque en teología existe lo que se llama las teofanías. Y la palabra teofanía es una presentación del Cristo preencarnado. Recuerden, Cristo no apareció solamente en Belén y solamente vino a Belén. No, Jesús era desde el principio. Cristo está con el Padre desde el principio, son uno. ¿Ah? Cristo lo dijo, el Padre y yo somos uno. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, el eterno, el gran yo soy, el que siempre ha sido, el que nunca ha dejado de ser. Así que Cristo no solamente estuvo en Belén vino como el Cristo encarnado, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, el verbo que se hizo carne. Pero Cristo estaba desde el principio, ha estado en el principio, está desde la eternidad hasta la eternidad, es el alfa y la omega. Así que esto es importante que lo entendamos. Pueden ocurrir teofanías, una presentación del Cristo preencarnado. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento vemos estas apariciones poderosas de este varón, como a Josué, por ejemplo, que se le apareció con una espada refulgente y Josué incluso lo adoró. Así que salió el varón y salió con una vara de medir, porque iba a medir los niveles de crecimiento, los niveles del agua salutífera, los niveles en que nos podemos, ¿verdad?, entrar a conocer a profundidad las cosas del Espíritu. Así que un varón se apareció en la escena. Vamos a ver en el próximo programa los 4 grandes niveles en el crecimiento y en el sumergirnos en las aguas salutíferas de Dios, en las aguas del Espíritu, para que podamos ver el poder transformador, el poder de Dios a través de nuestras vidas, para convertirnos en portadores de su gloria, receptores de su gloria, voceros de su gloria. Que Dios les bendiga, los esperamos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.